Sí. Me da mucho gusto en saludarles, señor doctor Polibio Córdoba, presidente de la firma Sedatos, una auditora de opinión pública, una autoridad en materia de sondeos de opinión, en fin, en franco ejercicio nuevamente Polibio Córdoba. Y también me complace en saludar la comparecencia de Osvaldo Moreno. Doctor, bienvenido. Usted es un politólogo consultor y les he convocado precisamente por dos circunstancias. Este momento impera un mal uso de las redes sociales y también un audaz uso de las redes sociales que quiere reemplazar atribuciones que solo, no por la publicidad, sino por el oficio propiamente dicho de los medios de comunicación, están asumiendo roles avivatos, digamos, gratuitos y que a la final configuran un comportamiento electoral que va a incidir pues en los comicios que se aproximan. Las redes sociales han sido la herramienta y el instrumento, como ha ocurrido en el resto de países de todo el planeta. La moda es ahora librar batallas de persuasión a través de las redes sociales. Pero claro, como son mecanismos a los que nadie está bajo un monitoreo, ninguna autoridad, no hay en el mundo y creo que en la región latinoamericana, esto está a la libre selección estratégica de cada uno de los ciudadanos, no solamente de los que confían en las redes, Cinética. sino que ya es una actitud globalizada. El doctor Moreno nos va a dar una idea del por qué, por ejemplo, las redes creen que, y ese me parece que es el vehículo por donde transita la iniciativa globalizada de que todo el mundo con la herramienta de la audacia se crea predispuesto y en condiciones de ser candidato a algo. Y es lo que nos ha ocurrido en esta cruzada. Antes cruzadas respetables, respetuosas, el sentir de los demás. Hoy el arma y la herramienta es, bueno, pues yo tengo derecho, la democracia es de todos, pero no ha habido, doctor Moreno, ninguna limitante para nadie. En esta ocasión vemos cualquier cantidad de candidatos. ¿A qué debemos atribuir, doctor? Y luego tendrá la posibilidad también de entregarnos su punto de vista el doctor Polibio Córdoba. Perdona que comience con usted. Claro que sí. Bueno, buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos escuchan y ahora gracias a la tecnología nos miran. Eso es bastante un poco distinta a la radio. Contento de estar una vez más en estos micrófonos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, Bueno, Osvaldo. bueno, básicamente le comento lo que yo pensaba hace 10 años, ¿no? Yo recuerdo que estábamos dando clases en la Pontificia Universidad de Salamanca, en un diplomado de campañas electorales, y ante la pregunta de los chicos, y algunos no tan chicos, de cuál era la lectura que podríamos tener de las redes, yo en ese momento planteaba, y hasta está en un paper que se lo puedo enviar un día de estos, que las redes sociales generaban más rupturas amorosas que votos. Esa era mi opinión hace 10 años. Hoy, 10 años después, yo pensaría que hay que aceptar esta forma de comunicar como una herramienta más de la comunicación. Es decir, un error garrafal que yo veo mucho, sobre todo en los gringos, es el hecho de prescindir o menospreciar a las radios, por ejemplo, cuando la radio tiene una vigencia brutal, sobre todo en los sectores rurales. La radio no desaparecerá Ni va a nunca. desaparecer. Se pensaba que iba a desaparecer con la televisión. No sé si usted escuchaba la canción de Queen, ahora que estábamos a Radio Gaga. Sí. Es una canción que se hizo para reivindicar Sí. la radio cuando en los 80 se hablaba de que iba a acabarse la radio. Creo que la radio nunca va a terminar. En todo caso, creo que el gran error que hemos cometido
y que cometen muchos colegas, es querer hacer la comunicación funcional a las redes sociales, cuando es al revés, hay que hacer las redes funcionales de la comunicación. Ahora, en el debate, usted me conoce, bueno, el país me conoce, yo no hago opinión pública ni para caer bien ni mal, ni para conseguir clientes, sí creo que debemos de entrar en un debate, ojo, en un debate, ese es el debate. Le comento, yo trabajo en Panamá, por ejemplo. En Panamá ya están reguladas en orden de materia electoral las redes sociales. ¿Cómo han logrado comenzar a regularlas? Bueno, básicamente, sin duda, es un poco difícil, es como querer cuidar un bosque, ¿no es cierto?, en ese sentido, pero ya primero empezaron con el debate y los candidatos desde al menos sus cuentas oficiales, digo, nosotros estamos llevando un proceso ahorita de diputados. O sea, comienzan por un código de conducta, tanto de candidatos como de comunicadores, vía redes. Lo que pasa es que hay algo interesante con las redes. Usted con las herramientas indica, eso ya un experto, no a mí, porque ya es una especialidad, ¿no? Entiendo que usted puede saber cuánto se pautó. Es decir, voy a poner tanto, y quién lo pautó, desde qué tarjeta de crédito, por ponerle un ejemplo. Entonces, en países como Panamá, el país que compite con Bolivia y con Paraguay en crecimiento en la región, ya se está dando este tipo de situaciones. Entonces, yo pienso que sí debe existir un debate, ojo, un debate, ese es el debate, ¿no? Posturas, porque creo que en ese sentido Twitter es una... El debate del momento, ¿no? Debe de existir, estimado, porque... ¿Qué debemos debatir? Si es viable o no la regulación o los controles en este canal de comunicación, porque hay muchas personas, no es la generalidad por si acaso, claro, que difaman a las personas, hay hasta portales remunerados que se dedican a eso, y yo creo que en ese sentido sí debe haber una regulación, tenemos que debatir este tema, porque hay redes y redes. Por ejemplo, y ahí deben haber bribones que viven de esto y que cobran por hacer una campaña negativa. Totalmente. Y nos confunden a todo el mundo. Es un entrevero que Ángel Polibio Córdoba nos va a describir cómo lo siente en Ecuador, también con su conocimiento de causa. Ángel Polibio Sedatus, bienvenida. Muchas gracias, mi querido Gonzalo. Qué bueno compartir con Osvaldo. Mira, este es un asunto que debe ser analizado pero en profundidad. Yo voy a dar una información creo que interesante al respecto, porque el papel de las redes sociales debe ser un papel que ayude a informar, pero debidamente. ¿Debidamente es con ética? Con ética, respetando, sobre todo, con ética. Porque lo que sucede es que los que más acuden a información que no tiene ningún fundamento son los que no tienen ética. Yo no quiero tal vez hacer mención de lo que nosotros vivimos, pero todo lo que se nos vino fue porque salió de las redes sociales y la denunciante tuvo el atrevimiento de decir, aquí frente a ti, sí, la fuente son las redes sociales. Conversábamos brevemente con Osvaldo. El fundamento en el que se valieron para decir que nosotros estábamos falsificando una información, porque hubo una infiltración increíble de gente que produjo a su manera información que salía como base de datos. Y esa información es la que va a las redes. Y al día siguiente que se difunde en datos certero, que después se sabía que era de CNI, ¿no? Al día siguiente, a las 10 de la mañana, ya estaba esta señora que estaba ahí de vicepresidenta dando rueda de prensa. Al día siguiente, y rodeada de asambleístas. Yo por aquí tengo la foto donde está rodeada de los asambleístas. Pues, y cuando decían, ¿y cuál es la fuente? Las redes sociales. Pero, ¿tiene usted la autorización del juez para que le permita hacer uso de información que se están bajando de esta institución? No tenía, nunca tuvo. Salió hecho pedazos. Ya te mencioné el otro día, Gonzalo, y también le decía a Osvaldo, pero pero ya voy al dato. Verás, al dato, que en poco tiempo va a salir ya el libro en donde salen todas estas cosas. Mira, nosotros le preguntamos a la gente, ¿a través de qué medios usted se informa sobre los candidatos y sus propuestas? Porque es un trabajo que se terminó anoche. Es totalmente nuevo. Mira, pero lo que dice la población. Dice, en primer lugar, la televisión. 48% de la gente se informa a través de la televisión. En segundo lugar, la radio, ¿no? A nivel nacional, 17%. Y si vamos por las ciudades que son de menos de 100,000 habitantes, las ciudades pequeñas,
de televisión 54% y por radio 37%. O sea que, y de la prensa escrita 3%. O sea que, quiere decir que prácticamente el 90% y más efectivamente tienen como sus fuentes más fidedignas, más completas, más éticas, porque están fundamentados. Aquí estamos hablando en presencia de todo el mundo, no estamos escondidos. Y entonces... Nos estamos viendo. Además. Nos estamos viendo. Y fíjate, en Quito, 43% de televisión, radio 13%, prensa también 13%, todo son 75%. En Guayaquil, en las ciudades grandes, medianas, pequeñas, los jóvenes, esto es interesante. Los jóvenes, 46% también por televisión, 13% radio, 9% prensa, 25% por redes. Los jóvenes son los que más están pendientes de lo que dicen las redes, los mensajes, el WhatsApp, el Twitter, en fin, todo lo demás. Entonces, ahí viene todavía el papel mucho más importante, fundamental. Más complejo, diría yo. Es complejo, de que tiene que ser manejado con ética. Ellos son los que tienen que absorber la moral, tienen que absorber la verdad, tienen que absorber el método correcto. Entonces, a mí sí me parece que se tiene que tener cuidado. Y es cuestión de limitar a las redes sociales o decirle no creas en todo lo que te dicen las redes sociales. Y el Estado no va a hacer una campaña. Y las redes propiamente no van a hacer una autocampaña para destruir su confiabilidad, ¿no es cierto? ¿Quién puede legislar respecto de las redes sociales? Porque va a ser indispensable. En cualquier momento nos llevan a una cloaca en donde nos vamos a confundir los niveles de virtudes y defectos. Las mentiras van a pasar a ser verdades y viceversa. El asunto es bastante grave en la tratativa de la sociedad en términos globales. ¿Cuál puede ser el mecanismo que ya un gobierno debe andar reflexionando y seleccionando, especialmente los que tienen que legislar, alguna baranda de comportamiento o de limitación a las cosas que se hacen y se dicen en redes? ¿Se puede ganar a través de las redes sociales en términos de confiabilidad o de credibilidad, Osvaldo? Bueno, hay algo muy interesante que dijo el doctor Ángel Polibio, muy interesante. Sobre el tema, mire, yo no tengo negocios de radio, no soy accionista en ninguna radio, sí, pero de hecho hasta escrito sobre la importancia de la radio, porque ese es un tema también en el área, por ejemplo, rural, sobrepasan algunos niveles del 50%. Claro. La gente desde las 5 de la mañana hasta las 7, 8, que ya la gente está trabajando, escucha radio. Por supuesto. Ahora, hay un tema interesante, de lo que nos legó el correísmo, hay cosas nefastas, que eran cosas interesantes. Una de las cosas que me parecían interesantes era el famoso debate del estado de opinión. Correa hablaba mucho del famoso estado de opinión, y en eso yo discrepaba con él mucho, por el contrario, yo reivindico el estado de opinión, y le voy a decir por qué. Porque, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo concebía el estado de opinión Correa? Para él era un enemigo al que tenía que digamos, que someter, y para eso creo, sí, es que terminó siendo su adversario por la, digamos, por la carencia de una oposición. Bueno, es otro debate, pero que lo hemos tenido en estos micrófonos en otras ocasiones. Pero a donde quiero llegar, el estado de opinión yo lo reivindico porque usted sabe dónde está Radio Exa, quién es su gerente, dónde está la dirección, dónde tributa, cuánto tributa. El estado de opinión es regulable, pues, da la cara. En cambio, hay otro que es terrorífico, y en eso estamos haciendo un trabajo académico al respecto, que es el estado de viralización. Ese es terrorífico porque el estado de viralización no tiene rostro. Usted no sabe dónde está, si es desde una IP, la IP es, digamos, la identidad digital que está desde Rusia, desde Afganistán, para difamar a las personas. Fíjese, por ejemplo, en una red como WhatsApp, por ejemplo. Uno a veces recibe hasta 2 gigas diarios de pornografía de todos los grupos, insultos, noticias falsas. Y hay algo muy interesante, es la credibilidad que la gente tiene en estos medios de comunicación. Porque sí, usted se entera noticias por televisión, sí, por radio también, por redes sociales, sí. El hecho es, ¿le cree a la información que recibe? No le creen. Entonces yo sí pienso, y soy reiterativo en ese sentido,
porque hay redes y redes. Por ejemplo, yo creo que Twitter, con todo cariño, a veces es una cloaca, es un lugar donde la gente se insulta y se habla a sí mismo y se escucha, y hay las famosas tribus donde no hay ningún tipo de tolerancia y hay verdades absolutas, no hay tal debate, ¿no? Como en principio hay redes muy amistosas, como Instagram, que digamos que es más tu día a día, es el lado B de tu vida, y hay redes, digamos, más masivas como Facebook. En todo sentido, en todo caso, yo sí creo que debería existir, abrir el debate ya con gente más, obviamente, peritos en materia jurídica. Yo soy politólogo, el doctor es investigador, con gente experta en la materia, porque ya es una especialidad, para efectos de poder tener un gran debate y diálogo nacional, para efectos de poder cuidar la honra de las personas. No es posible que se destruyan personas, mire el caso del doctor Polibio, familias, empresas, básicamente por lo que publica. Así fue. Así fue. Y pasa muchas veces. Y es una página que nos avergüenza a la generalidad de los actores políticos, porque nosotros también somos de alguna manera relatores políticos de un acontecer que busca por lo menos aproximarse a un 90% de construir verdad. Y no se lo logra, porque las formas, las manifestaciones para distorsionar esa verdad justamente proceden de las redes. Ahora, la indecisión, sí. La indecisión que este momento los ecuatorianos advierten tener para el acto eleccionario del 24. ¿A qué ustedes atribuyen? Precisamente es una indecisión que proclaman las redes. Así es. Porque se lee, no dicen todo el mundo está indeciso. No. Es más bien el tormentoso abanico de escenarios que plantean las redes, que no le permiten al ciudadano virtuosamente informado, por ponerlo esa adjetivización, no puede contemplar una verdad íntegra, una realidad sólida respecto a la personalidad del candidato y a sus ideas y propósitos. No alcanza. Entonces se queda, ¿en qué instancia? En la indecisión. ¿Y ahora qué hago, carajo, con mi voto? La fecha que se proponen las autoridades, convocarla para que ejercite su trabajo de selección. Muy interesante, Gonzalo. Solamente una cosita final sobre la cuestión que se decía de las redes y de los medios. Algo que sí debemos resaltar siempre es que los medios son lugares donde uno va, ¿no? La radio, la televisión, la prensa, la compra, lee, manda sus comunicaciones, ¿no? Y tiene oportunidad y tiene esa gran apertura. Ahora, claro que quienes manejan algunos medios son también aquellos que deben tomar en cuenta de que se tiene que manejar con toda la independencia y ética. Porque hay medios que dicen, bueno, a este no lo invito, a este grupo no lo invito. No es como fruto de que la población no los quiere escuchar, sino que no quiere escuchar el que maneja radio, el periodista, en fin, en eso yo creo que de todo hay problemas y eso ojalá se supere, ¿no? Ahora, sobre la cuestión de la indecisión, ¿a qué se debe? Pero la estigmatización la generan solamente los medios de comunicación en términos generales, sí, o procede también de las mismas redes y de las propias opiniones tan dispersas que se dan en ese mecanismo y del manejo que tienen. Son grupos debidamente organizados que lo único que quieren el objetivo es molestar, echar abajo algo, a un partido, a un movimiento, a una persona, a un gobierno, seccionarlo, lo que sea. Entonces eso no es correcto, pues. ¿Por qué el ciudadano elector se da cuenta más rápidamente en un medio de comunicación cuando le dicen algo que le está mintiendo o que le está diciendo la verdad? ¿Y por qué, en cambio, acoge con más facilidad lo de las redes en primera instancia? ¿Nos puede ayudar, Osvaldo? Claro.
Bueno, primero hay que siempre tener una premisa, ¿no? Los electores a veces no son tan ingenuos como pensamos, ¿no? Muchas veces que los pueblos se equivocan. No, yo creo que los pueblos cumplen con lo que les corresponde y ya son los gobernantes después que tienen que responder si es necesario hasta con la cárcel, ¿no? A mí me parece que esta evolución que tuvo la comunicación, mire, hay un libro, bueno, no es tan libro, es un paper amplio que hizo el profesor Giovanni Sartori, que en paz descanse. Hay un libro que él hizo en los 90, ya iniciando los 90, que se llamaba el Homo Videns. Es más, bueno, es más un paper grande, no es un libro como tal, pero es uno de 100 páginas, 110, donde él narra horrorizado, él ya estaba en ese momento en la cúspide de su producción intelectual, etcétera, etcétera, en lo que se había convertido el hombre producto de la televisión. Por eso lo planteaba el Homo Videns, ¿no es cierto? Ya no era el Homo sapiens pensante, sino el hombre que observa. Y planteaba él que prácticamente todos los contenidos, las actuaciones eran producto de la imagen, ¿no? Y hay otro gran pensador uruguayo que se llama Beto Ferrer, que hablaba un poco ya de otro ámbito, que era la erotización de la imagen, ¿no? Pero Sartori planteaba este tema de la transformación, la mutación del ser humano de pensante a producto de la imagen. Okay. Yo pienso que si el maestro Sartori, Dios le hubiera dado la vida, porque falleció hace no mucho, Sartori tendrá unos 3, 4 años de fallecido, hubiera escrito esa obra en este momento, en el mundo contemporáneo que estamos viendo en este instante. ¿Qué habría pasado? Yo creo que hubiera creado el Homo Cybers y es probable que no lo hubiera matado la vejez, sino la depresión de lo que se convirtió finalmente lo que se está convirtiendo. Ahora, es importante entender los cambios de la velocidad de la información y hay un tema que analizar, no es lo mismo, obviamente, creo que finalmente la diferencia entre los medios tradicionales, que creo que nunca van a ser como la radio, creo que puede pasar la televisión, le hagamos un ejemplo, yo ya no veo televisión hace mucho tiempo, estoy dedicado solo a ver lo que me interesa ver, porque la diferencia entre la televisión, por ejemplo, y el internet, es que en el internet yo escojo lo que quiero ver y la televisión me impone una parrilla, digamos, ¿no? No es como la radio, que es más democrática, cualquiera puede llamar en el aire y puede opinar, que es más difícil en la televisión. En todo caso, yo pensaría que esos cambios en la velocidad de la información... La pluralidad se maneja mejor en radio que en televisión, obviamente. Totalmente. Yo soy un enamorado, así como conversaba con el doctor de la investigación cualitativa, que es la que no se habla mucho en los medios, solo se habla de quién va a ganar, quién va a perder. Muy sincero. ¿No? Entonces, en todo caso, los cambios en la velocidad de la información, es decir, el que hoy, mire, si yo con mi padre que falleció en el 94, a veces en sueños me lo encuentro, le cuento, oye, ahorita tú puedes hablar gratis con cualquier lugar del planeta, eso era impensable hace 20 años atrás. Claro. Entonces son esos cambios en la velocidad de la información, el que usted pueda saber en tiempo real y casi gratis lo que está sucediendo en cualquier lugar del planeta, es lo que creo yo que ha generado. Tal es así que es probable que la comunicación en los últimos 20 años tuvo un trastorno de lo que no fue en los últimos 100.000. Probablemente tengamos más en común con un hombre de la edad de piedra en materia de comunicación de lo que vamos a tener con nuestros nietos. Doctor Córdoba, esta pregunta me parece muy importante, este momento de confusión. ¿Qué tan bien informados sobre las elecciones y los candidatos con tanto aparecimiento de pseudofiguras para escoger que tiene la gente? Y claro, tiene un nutrido apunte a la democracia, un elogio, digamos, al sistema, pero no hay tal. La confusión creo que es impresionantemente grande. Muy grande. ¿Qué han medido ustedes? Como te decía Gonzalo, y Nancy, que vino por aquí hace un momento, me trajo una información que anoche le estábamos analizando. Yo creo que es importante analizar esto. ¿Cómo se siente usted frente a las próximas elecciones? Y eso es como resultado de la desinformación, es como resultado de la escasísima información que tiene. ¿Usted se siente entusiasmado, optimista, bien informado? 27 de cada 100 dice que se siente de esa manera. Desinformado, inseguro, molesto, confundido, 52%. La mayor parte está en ese sentido. Indiferente, no me interesa lo que hablan, 19%. Este es el elector. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de que... Tomado el pulso de este momento. Tomado el pulso ayer, ¿no? Ya. ¿Por qué? No tiene información sobre cómo es lo que tiene que votar, dónde tiene que votar, quiénes son los candidatos. Ninguno me habla de cuál va a ser mi solución. ¿Cuál va a ser la solución que va a dar a mis problemas? Pero y hay yo recuerdo que contigo analizábamos cosas similares o cuadros similares en los anteriores
bueno, en varios comicios. Ya vamos 44 Pero años. hoy la confusión es más grande. Es peor. Ujú. Es que ¿Y a qué atribuyen? Bueno, te ¿A las imaginar, redes? te puedes imaginar que haya nada menos ¿A la que cantidad de de candidatos? 27,000 candidatos que se hayan subido a 82,000. Ya. ¿Y por ¿A qué atribuyen ustedes? Atribuyen a que es fruto, incluso, es como me parece que dicen, incluso hasta que el desempleo es muy grande. Y ahora es la oportunidad de estar debidamente en alguna cosa ocupada, o que van a ganar un puesto, van a ganar un cargo y van a emplear a alguien de su familia. ¿Qué dice Osvaldo? ¿Cómo te parece eso? Entonces, y perdóname, Sí, maestro. y luego, una pregunta. Si usted tuviese la oportunidad vamos a poner esta pregunta. Pues como usted sabe, las elecciones en el Ecuador son obligatorias, Ya. ¿cierto? Claro. Pero si usted tuviese la oportunidad ahora de no votar, si fueran facultativas, ¿usted votaría o no votaría? 56 de cada 100 electores dice que no votaría. ¿Eso es fruto de qué? Pero es un resentimiento. Es fruto de la molestia. No creo que sea una certeza es fruto del de la propio tristeza, de la desinformación. Es fruto de la molestia. De el fastidio que le cientos provoca. de candidatos que todos hablan de la misma cosa, la corrupción. Que los cinco tópicos que ellos hablan, los hablan todos. ¿Y eso a qué debemos atribuir? A la falta de información que ha habido, a la apertura tremenda para que sea candidato cualquier ¿Y eso persona. es culpa de los medios o de los mismos protagonistas candidatos, Osvaldo? Bueno, primero... Antes de que diga de los protagonistas, perdóname, Osvaldo, y porque la población, como dice, yo sí creo que vale la pena que también Osvaldo reflexione, o de su punto de vista, perdóname, Gonzalo, Desde luego. sobre esta declaración. Si no fuese obligatorio, no iría a votar. 56%. Coincido totalmente. Ahora, hay un tema muy interesante que a veces nos cuesta a los analistas, nos cuesta a los investigadores, a los periodistas, entender que no siempre los temas que conversamos nosotros en los medios, lo que ponen los periódicos en sus tapas, es lo que María, Juan y Pedro en su mesa discute. Yo le aseguro que más que la fecha de las elecciones, por quién hay que votar, están más preocupados de cómo llegan a la próxima semana. Están terminando de pagar, se acabó de pagar el Año Nuevo, empezaron ya el carnaval, están pensando ahorita más en a dónde se van a ir en Semana Santa, si tienen cómo ir. Entonces no es tan importante a veces la política como nosotros pensamos. Nosotros a veces la burbuja de la opinión pública nos hace pensar que la política es más importante de lo que es, y creo que no es tanto como nos parece, ¿no? La gente, entre la indecisión o no, están más preocupados en que no suba el verde, el arroz, el pan, etcétera. Y hay otro detalle también, coincido 100% con el doctor Córdoba. El tema de que el voto sea obligatorio, que ese es otro debate, pero créame que si no fuera obligatorio la gente no iría a votar. Ahora, que haya un exceso de candidatos, yo no soy nadie para conculcar el derecho de participación de nadie, yo creo que no hay problema que la gente participe. El gran problema es finalmente lo que nos legaron esta gente que andaba casi desnuda hace 2000 años, que eran los griegos, es la participación. Es ese proceso, Eso es democracia. Esa es la democracia en sí, la participación. Y hay una indiferencia por un desgaste, que no es un tema, el doctor investiga toda Latinoamérica, yo tengo la suerte de venir a Latinoamérica, hay un tema con la política en general, la gente ya llegó a un punto que es peor que la bronca, porque usted sabe que uno odia lo que ama y viceversa, ya es la indiferencia que las personas tienen, y sobre todo con los jóvenes. Con los comportamientos posteriores o ulteriores. Totalmente. De la gente que viene a pedir voto cada ocasión que y le ahí conviene. Regresa lo de las redes, o sea, porque ¿qué es viralizar? Le voy a decir con todo respeto a nuestros radioescuchas y televidentes, ahora gracias a la tecnología, cualquiera puede viralizarse, con todo respeto, cualquiera que muestra sus partes íntimas viraliza, gordo, flaco, feo, pero eso es viralizar. Lo viral es como el virus. ¿Cómo es el virus? El virus baja al médico, doctor, tengo la garganta podrida, nada me cura. Es un virus, hermano. En 3 días estás como nuevo. Estaré con ustedes en próximas horas, Gustazo. y lo prometo a la audiencia. Y la indecisión que me decías, te digo, nunca se ha observado como ahora, supera el 50% de la indecisión a nivel nacional. Por no eso saben es que qué van a hacer. Nosotros no vamos a dar la información que siempre dábamos porque tenía una indecisión Hay de 40%. mucho riesgo. Con esa indecisión no se puede ir.
Y vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que pasa el 24 de marzo. Pues. Amén. Gente que va a ir sin saber cómo votar, sabe cuáles son los candidatos del Consejo Nacional, del Consejo de Participación. 92% no Yo sabe. no tengo idea. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tamaín, va a tener un grave conflicto. Ojalá que no. Si las cosas no le funcionan con la transparencia y la técnica en el mejor nivel que ella puede utilizar. Podemos tener dificultades, pero no nos anticipemos que acá vienen cosas mejores en la cadena Democracia.